En esta oportunidad, nosotros analizaremos la pregunta: ¿cuáles son los costos que soporta la sociedad por motivo de los errores judiciales? Primero, analizaremos qué es un error judicial. En nuestro medio no es frecuente escuchar o leer ensayos sobre errores judiciales, menos aquellos que se refieren a objetos de la política judicial. El error judicial puede ser enfocado o analizado desde diferentes puntos de vista. En el presente análisis, nosotros lo proyectaremos a través de una perspectiva económica. Los objetos deben consistir en políticas públicas orientadas al mejoramiento de la administración de justicia, destinadas a dos aspectos: reducir los costos de dilación o disuadir el litigio. La problemática de la justicia en nuestro país es de primer orden, cuya solución debe ser orientada en el ámbito de la organización eficiente y con perspectivas de análisis cuantitativos, fundamentalmente con la moderna orientación del análisis económico del derecho. 1. La eficiencia de la administración de justicia y equidad en la administración de justicia son categorías técnicas y de valor jurídico que se influyen mutuamente. El libro El político y el científico de Max Weber nos demuestra que la sociedad cobra los costos de los errores de la justicia, demostrados en la reducción de corrupción y en la mejora de la igualdad de las partes y de otras muchas materias. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se producen los errores judiciales? Estos son originados por el funcionamiento irregular de la justicia, así como también la actuación u omisión de los magistrados y funcionarios que originan daños muchas veces irreparables a la sociedad. El doctor Alfredo Bular señala que el error judicial impone una inmortalidad perversa al ser humano, la tortura de saber que no aspiró a la inmortalidad del recuerdo. Dicho daño irreparable ocasionado por la mala administración de justicia se origina por varias razones. En esta oportunidad explicaremos tres supuestos más importantes. 1. Sobrecarga procesal. 2. Deficiencia en la justicia. 3. Previsibilidad de los jueces. La sobrecarga procesal en nuestro país es uno de los mayores problemas que tenemos que sobrellevar. En el Poder Judicial existen más de 2 millones de expedientes no resueltos y cada año aumenta a 200.000, acarreando como consecuencia que los procesos judiciales tarden de forma desproporcionada y que el servicio de justicia se deteriore. Otra razón por la cual se pueden producir los errores judiciales es la previsibilidad de los jueces. De cada 100 jueces en el Perú, solo 58 son titulares, mientras que 42 son provisionales o supernumerarios. Estas cifras revelan que un importante número de jueces que administran justicia en el Perú no han sido nombrados por ese puesto, sino que para cubrir las plazas vacantes se recurre a magistrados de nivel inferior o en su defecto al listado de jueces supernumerarios que han reemplazado en los últimos años a los jueces suplentes. ¿Cuáles son los efectos de los errores judiciales? Nuestra Constitución Política, en el artículo 139, inciso 7, consagra el derecho a recibir una indemnización ante dos supuestos: detención arbitraria y errores judiciales en los procesos penales. El error judicial indemnizable es aquel error cometido durante el proceso penal como consecuencia de un procesamiento injusto, en perjuicio de una persona inocente, cuya posterioridad en una sentencia absolutoria se confirma. Cuando un órgano superior revoca una sentencia de un órgano inferior, está declarando que ésta contiene un error en algún aspecto. El remedio para este tipo de error es declararlo sin efecto mediante un recurso aplicable. Pero este recurso utilizado tiene como objeto indemnizar el daño causado. Entonces el error debe cumplir con tres exigencias.
tratarse de un error en materia penal, perjudicar a un inocente y debe ser voluntario. La ley establece que la indemnización debe ser proporcional al daño causado y a la gravedad de la violación. Pero estos elementos, salud y trabajo, son importantes para el proceso de curación de las personas, porque transforman sus sentimientos de pena, de aislamiento en la sociedad y estigmatización por ser víctima comprobada de un error judicial, advirtiendo que no busca eliminar cabalmente el daño por ser imposible, pero se puede aminorar los efectos causados por este error judicial. El porcentaje de condenas y la probabilidad condicionada de condenar a inocentes tiene una relación funcional. Si el rigor en la prueba de convicción fuese muy alto, el porcentaje total de condenas sería bajo, y también el de condenas inocentes. Y al revés, si el rigor probatorio fuese muy bajo, el porcentaje de condenas sería elevado, y también el de condenas de inocentes. En otras palabras, a medida que el porcentaje de casos que resultan en condenas sea mayor, mayor será también el número de inocentes que resultarán condenados. La previsión y responsabilidad en el conocimiento de los procesos por parte de los jueces y de otros operadores jurídicos llevaría a una minimización de los errores judiciales y consecuentemente a la maximación de las conductas de precaución de los litigantes. Por esa razón, el derecho nos otorga métodos alternativos de solución de conflictos. Estos métodos surgen debido a la insatisfacción originada por fallos judiciales y el fracaso de las reformas tendientes a incrementar su eficiencia. Dentro de los métodos alternativos tenemos los siguientes: arbitraje comercial, arbitraje de consumo, conciliación en asuntos de familia. El arbitraje comercial es ese tipo de arbitraje que implica retos como la flexibilidad de los procedimientos, la selección de árbitros y la confidencialidad de la información. Las sedes dependen de centros y árbitros confiables para que éstas sean vistas con respeto y confianza, de manera que estos contribuyan con el crecimiento económico. El arbitraje de consumo es un arbitraje novedoso, mecanismo que resuelve de manera sencilla, gratuita y con carácter de cosa juzgada los conflictos de consumo surgidos entre consumidores y proveedores. Y la conciliación en asuntos de familia es un mecanismo de solución de controversias a través de la cual dos o más personas tratan de lograr por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un conciliador, quien es un tercero neutral y procura avenir los intereses de las partes. También vemos necesario incluir en nuestra lista la conciliación laboral. Antes de iniciar un proceso judicial, el empleado y la empresa pueden llegar a un acuerdo de actos de conciliación laboral. Ahora bien, en materia laboral, la conciliación se presenta en tres formas. A. La conciliación administrativa ante el Ministerio de Trabajo. B. La conciliación judicial. C. La conciliación extrajudicial y privada. Las ventajas de usar estos mecanismos alternativos de conflictos son que se puede obtener confidencialidad, reducción de costos sociales, reducción del nivel de riesgo frente a incertidumbre, rapidez y equidad. Como hemos venido desarrollando en este análisis, la gran afectada de los errores judiciales es la sociedad. Esta, en su afán de búsqueda de justicia y creación de medios de solución de conflictos, fue la creadora del Estado. Este ente, según la teoría del pacto o contrato social, entre una de sus funciones es la llamada a resolver los diversos conflictos que puedan surgir, los gastos generados por ellas, por la incompetencia de los agentes del orden y los mecanismos de intercomposición se pueden expresar en términos monetarios y en términos morables indefinibles económicamente. Para acceder a la justicia
y poder resolver un conflicto o accionar y reconocer un derecho, los individuos de una sociedad tienen que hacer una suerte de inversión, ya que accionar estos mecanismos no suelen ser gratis. Los fallos desfavorables que no reconocen los derechos y a contrariedad los recortan generan un costo que, aparte de inesperado, puede ser de caos. Y en peores situaciones, privar de una libertad erróneamente genera un costo incalculable, porque la privación de la libertad de una persona es equivalente a la eliminación de la misma en la sociedad, ya que aparte de no generar ingresos para ella y para sus familiares, genera un costo moral para estos. Un claro ejemplo de los errores judiciales es el caso del señor Fidel Carlos Castro Acuña, un piurano de 47 años quien se halló muerto en la sede de requisitorias de la ciudad de Lima, quien se suicidó con una de sus prendas de vestir. Este señor se encontraba privado de su libertad, pues se dictó una orden de detención en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Poco después se conoció que la Fiscalía cayó en un terrible error judicial, pues el señor Fidel Carlos Castro Acuña no era la persona a la cual correspondían imputar, sino al señor Carlos Castro Acuña, justificando que según la información de RENIEC no existen datos de esta persona, se optó por acusar y modificar el auto apertorio al señor Fidel Carlos Castro Acuña. A pesar que la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía tienen como obligación verificar el lugar de nacimiento, su dirección, las identidades de los padres y demás datos relevantes, no se realizó el debido proceso con el señor Fidel, teniendo como cruel desenlace su fallecimiento por un delito que no cometió, sino por una homonimia.